Me llamo Mariela González, tengo 61 años y vivo en Medellín, Colombia. Durante 4 décadas serví con devoción al líder de la luz del mundo, limpié sus templos, cociné para sus ministros, obedecí cada indicación sin cuestionar, porque pensaba que al hacerlo, estaba sirviendo a Dios. Le entregué mi juventud, mis fuerzas y hasta mis pensamientos, pero un día, algo cambió. Una sola frase bíblica quebró todo mi mundo: maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. Nunca imaginé que un solo versículo podría romper 40 años de obediencia ciega. Hoy, después de tanto silencio, estoy lista para contar lo que viví. Comenta desde qué ciudad estás viendo este testimonio, así sabré hasta dónde llega mi voz. Deja tu like y suscríbete. Esto no es contra la fe, es a favor de la verdad. Tenía apenas 21 años cuando entré a la luz del mundo. Recuerdo que lo hice con la ilusión pura de una joven que quería agradar a Dios. Mi madre me enseñó desde pequeña a tener fe, a buscar la verdad, a caminar recto delante del Señor. Así que cuando me dijeron que servir en el templo era una honra, no lo dudé ni un segundo. Pensé, si puedo barrer los pasillos donde camina el siervo de Dios, entonces estoy más cerca del cielo. Nadie me obligó, al contrario, yo misma me ofrecí con alegría. Todo lo hacía con amor. Preparaba comida con dedicación, limpiaba hasta el último rincón como si fuese para el propio Jesús, cuidaba del templo como si fuera mi propia casa. Al principio, parecía que Dios me sonreía. Sentía que estaba en el lugar correcto, que mi entrega era vista por el cielo. Me repetían una y otra vez que eso me haría más santa, más limpia, más digna. Y yo creía, ¿cómo no hacerlo? Si todos me decían que ese hombre era el ungido del Señor, yo no veía a un hombre cualquiera, yo veía al varón de Dios. Pasaban los años y mi entrega crecía. Ya no solo limpiaba, me pedían que organizara eventos, que atendiera a ministros que venían de otras regiones, que preparara ropa, objetos. Até mesmo cartas pessoais, y yo aceptaba todo. Nunca decía que no. Me habían enseñado que servir sin cuestionar era obedecer a Dios. Pero poco a poco, esa entrega empezó a volverse una cadena. Comenzó con gestos simples. Hermana, necesitamos de usted. El siervo confía mucho en su trabajo. Usted es una bendición para la iglesia. Pero después, venían los favores extras, los horarios imposibles, las renuncias silenciosas. Y cuando me di cuenta, ya no tenía tiempo para mi familia, para mi salud, ni siquiera para mí misma. Yo me preguntaba muchas noches, ¿será que Dios quiere tanto de mí? ¿Será que esto es parte del precio de servirle? Pero luego me venía a la mente lo que siempre me repetían: el que quiera ser el primero, será siervo de todos. Marcos las 10:44. Y yo lloraba en silencio, convencida de que así estaba demostrando mi amor por Dios. Con el tiempo, dejé de preguntar, dejé de pensar, solo obedecía, hasta lo más absurdo. Una vez me hicieron trabajar 3 días seguidos, sin dormir porque venía una visita importante para el líder. Me desmayé en medio de la cocina. ¿Y sabes qué me dijeron? Que era el enemigo que quería debilitarme, que mi carne era frágil, pero que el espíritu tenía que ser fuerte. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 2:6-41. Y con eso me convencieron de levantarme y seguir, aun con fiebre. Mi entrega ya no era servicio, era sometimiento. Yo no lo veía así, porque me habían enseñado a glorificar el sacrificio, pero no era sacrificio, era abuso. Me lo pedían todo, mi tiempo, mi cuerpo, mi dignidad, y cuando no lo entregaba de inmediato, venía la culpa disfrazada de doctrina. No seas rebelde al varón de Dios, me decían. Dios te lo está pidiendo a través de él. Yo cerraba los ojos, apretaba los dientes y decía: Señor, que se haga tu voluntad. Pero hoy entiendo que no era su voluntad, porque el Dios que yo conocí en las Escrituras no humilla, no exige servidumbre ciega, no manipula con versículos. Con amor eterno te he amado, por tanto,
te prolongué mi misericordia. Jeremías 31, 3. Ese es el Dios verdadero, el que me salvó cuando ya no me quedaban fuerzas, el que me mostró que yo no nací para ser esclava de un sistema, ni para sostener con mi espalda el púlpito de un falso profeta. Una vez, en una predicación, el líder dijo, Dios ama al que se entrega sin reservas, y todos dijeron amén, yo también, pero por dentro, ya me sentía vacía, porque ya lo había dado todo, y nadie me devolvió ni un solo gesto de compasión. Fui sirvienta, cocinera, costurera, cuidadora, portera, vigilante, confidente, pero jamás fui vista como una hija de Dios. Solo era útil, solo era una pieza más del engranaje sagrado, un engranaje que no podía fallar, y si fallaba, era acusada de falta de fe. Yo pensaba que si me entregaba por completo, recibiría amor, que si callaba, sería recompensada, que si me sacrificaba, Dios me levantaría, pero no fue así. Me volví invisible, una sombra que andaba por los pasillos del templo, una mujer sin nombre, una hija de Dios que había olvidado su voz. Hoy, al mirar atrás, veo que mi error fue no amar a Dios con toda mi alma. El error fue creer que el rostro de Dios estaba en aquel hombre, pero Dios es mayor. El velo invisible, Él escucha el clamor de quienes han sido silenciados. Clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33, 3. Y Él me respondió, no con truenos, no con castigo, sino con paz, con libertad, con dignidad. Durante muchos años, no lo vi como un hombre, lo vi como un mensajero, un elegido, un Cristo moderno. Así hablaban de Él todos a mi alrededor. No se referían a Él como el pastor, ni como el hermano fulano. No, era el hombre de Dios, el ungido, el siervo perfecto. Cuando entraba, la gente se ponía de pie como si estuvieran ante una aparición celestial. Cuando hablaba, nadie se atrevía a toser, y cuando pasaba, muchos incluso contenían la respiración. Era como si su presencia santificara el ambiente. Recuerdo que una vez, una hermana susurró que tenía dudas sobre una decisión que había tomado la líder. No criticaba, solo intentaba comprender. Y ese mismo día, la destituyeron. Dijeron que su corazón estaba contaminado, que se estaba convirtiendo en un instrumento del diablo. Después de eso, no la volví a ver, y aprendí que pensar era peligroso, que cuestionar era casi una blasfemia. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de Dios? Nos lo dijeron, y nosotros bajamos la cabeza. Su imagen se construía con cada gesto, cada palabra, cada silencio. Vestía ropas elegantes, hablaba con voz firme y pausada, y parecía ver más allá de lo físico. Todo en él estaba ensayado para aparentar divinidad. Nunca lo vimos en momentos humanos. Nunca lloró, nunca cometió errores, nunca mostró cansancio, y esto lo hacía aún más distante, inalcanzable, casi etéreo. Los líderes dijeron, no es hombre como nosotros. Él fue elegido desde el vientre, es como un Cristo entre nosotros. Y la congregación lloró, abrumada por la emoción. Yo también. Estaba prohibido reírse a carcajadas delante de él, así como mostrar incomodidad. Estar en su presencia exigía reverencia. Algunos incluso decían que el mero hecho de estar ante él era una forma de purificación, y esto moldeó nuestro comportamiento. Empezamos a culparnos por cualquier pensamiento que pareciera crítico. Si algo no tenía sentido, decíamos que era nuestra fe la que era débil. El problema no es él, eres tú, que no entiendes los misterios de Dios. Esa aura de santidad lo protegía de todo. Si sonreía, era señal de bendición. Si guardaba silencio, era porque Dios le hablaba al corazón. Si ignoraba a alguien, decían que era para demostrar su fe. Nada en él podía considerarse un error, y esto creó un muro invisible a su alrededor. Un muro de miedo, culpa y adoración ciega. No toques al ungido del Señor. Salmo 10. Las 5 y 15 lo repitieron como si fuera una amenaza divina, y obedecimos. Con el tiempo, los ancianos comenzaron a contar historias sobre los milagros que había
realizado, curaba a un enfermo con solo una mirada, hacía llover tras una oración, expulsaba demonios con su voz. Ninguna de estas historias fue confirmada, pero nadie se atrevía a dudar, y cuanto más mística era la narración, mayor era el temor, porque el temor era el cemento de la obediencia. Nos enseñaron que temer al líder era temer a Dios. Yo misma repetí esas historias. Les conté a mis hermanas menores cómo había sido elegido incluso antes de nacer, que su madre soñaba con ángeles, que de niño ya predicaba con autoridad, y me emocioné al contárselas, porque les creí, porque desde pequeña me habían enseñado a confundir la fe con la idolatría. Esa imagen de perfección hacía imposible cualquier acusación. Si alguien decía que el líder se equivocaba, la culpa recaía sobre quien hablaba. Era un sacrilegio, un escándalo, una traición, porque no podía equivocarse, no podía pecar, era intocable. Una vez, una joven salió llorando de una reunión con él, dijo sentirse humillada, que él le había hablado con dureza, pero en el siguiente servicio religioso, estaba de rodillas, pidiendo perdón, no a él, sino a Dios, porque la habían hecho creer que había pecado al sentirse herida por él. El siervo nunca se equivoca. Si te duele, es Dios corrigiéndote así. Poco a poco, aprendimos a desconfiar de nuestros propios sentimientos. Si algo nos inquietaba, era el corazón engañoso. Si sentíamos tristeza, era falta de fe. Si veíamos injusticia, era el diablo intentando confundirnos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17:9 utilizaron este versículo como una espada para acallar cualquier susurro de duda, y esta atmósfera de silencio y adoración se convirtió en terreno fértil para el abuso. Pero nadie lo vio, o mejor dicho, todos lo vieron, pero nadie se atrevió a dar nombres, porque su imagen era más poderosa que cualquier dolor. No es posible que él haya hecho eso, decían. Seguramente es un ataque del enemigo. Durante muchos años, yo misma defendí lo indefendible, guardé silencio ante actitudes que ahora me repugnan, ignoré miradas, disculpé palabras, justifiqué acciones, porque me enseñaron que la santidad estaba por encima de la ética, que la unción anulaba el carácter, y que Dios, al final, lo resolvería todo, pero no lo hizo. Porque Dios no actúa donde reina el miedo, donde se protegen las mentiras en nombre del honor. Lo más cruel es que, cuanto más idealizábamos al líder, más nos empequeñecíamos. Si Él era perfecto, nosotros éramos polvo. Si Él era Cristo, sin Él no valíamos nada. Y esta lógica destruyó silenciosamente nuestra autoestima espiritual. Ya no buscábamos a Dios. Buscábamos complacer al hombre que decía representarlo, y en este camino, muchos perdieron la fe, otros perdieron la razón, y algunos perdieron la vida. Hoy comprendo que Dios nunca nos pidió eso. Maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. La Biblia es clara, pero la ceguera espiritual es sutil. Comienza con bellas palabras, con emociones genuinas, con promesas de salvación, y cuando te das cuenta, ya has entregado tu conciencia, tu libertad, tu alma, a una imagen creada para dominar, no para servir. Durante muchos años, la obediencia me resultó natural, no era un sacrificio, sino un honor. Todo lo que el líder me pedía, lo hacía con alegría. Si me ordenaba limpiar algo 2 veces, lo limpiaba 3. Si quería un té específico, lo preparaba con las manos lavadas en oración. Si pedía silencio, guardaba silencio. Nunca pregunté por qué, nunca pedí explicaciones, porque me habían enseñado que cuestionar era rebeldía, y la rebeldía era el primer paso para alejarse de la gracia de Dios. Cuando el siervo habla, la iglesia obedece, decían, obedecí, y yo obedecía, sin pensar, sin sopesar mis opciones, sin discernir, porque el miedo a desobedecer era mayor que cualquier incomodidad que pudiera sentir, y cuando aparecía esa incomodidad, y a veces aparecía, la reprimía con versículos, con oraciones, con ayuno. Creía que mi alma estaba contaminada,
que el enemigo atacaba mi corazón. Mi carne me engaña, pero mi espíritu quiere obedecer. Eso, repitió como un mantra, para acallar su conciencia. Pero con el tiempo, las peticiones cambiaron. Ya no eran simples tareas del templo. Empezaron a surgir órdenes extrañas. Al principio, pequeñas, como, por ejemplo, no mirarlo a los ojos al hablar. Luego, no hablar con ciertos hermanos a quienes consideraba bajo disciplina. Después, me pidieron que ayunara durante días, no por mí, sino por él, por su ministerio, por su guerra espiritual. Y luego, me pidieron que acompañara visitas a horas inusuales, que entregara mensajes, objetos, todo en nombre de la obra santa. Recuerdo que una vez me llamó para limpiar una habitación que nunca se abría. Dijo que confiaba en mí como en pocas personas. Entré temblando, no de miedo, sino de reverencia. Era una habitación lujosa, con muebles caros, perfumes importados y regalos de los fieles. Me quedé allí horas, sin comprender por qué un hombre de Dios necesitaba tanto lujo oculto. Pero guardé silencio, porque, ¿quién era yo para dudar de su santidad? Una vez más, me pidieron que cuidara de una joven que había llegado del campo. Dijeron que necesitaba preparación espiritual, pero con el tiempo, me di cuenta de que lloraba demasiado, que era reservada y que evitaba la mirada de todos. Cuando le pregunté si estaba bien, solo negó con la cabeza y susurró, «No puedo hablar». Sentí un escalofrío, pero me convencí de que era algo entre ella y Dios, que tal vez estaba pasando por una prueba. Jamás imaginé que me enfrentaba a algo más siniestro. Con los años, empecé a notar un patrón: jóvenes que aparecían y desaparecían, hermanas que eran elogiadas en una misa y luego se esfumaban sin explicación, órdenes que siempre venían de arriba, pero nunca por escrito, solo a través de mensajes, voces susurradas en los pasillos, y siempre la misma advertencia: esto no se discute, es una instrucción directa del hombre. Incluso cuando algo parecía estar mal, me obligaba a creer que era sagrado, porque nos enseñaron que los caminos de Dios son misteriosos y si el servo daba las órdenes, era como si Dios mismo estuviera hablando. La voz del ungido es la voz de Dios, decían, y creí porque tenía miedo de perder la fe, miedo de pecar por pensar demasiado, miedo de ser un instrumento del enemigo. Una noche, me pidió que le entregara un sobre a un hombre. Dijo que era algo delicado, que necesitaba a alguien de confianza. Lo entregué sin abrirlo, por supuesto, pero cuando llegué, el hombre estaba nervioso. Me dijo, ¿tú también estás en esto? No entendí. Tomó el sobre, se fue y nunca más lo volví a ver. Regresé confundida, pero guardé silencio. Prefería no saber, porque lo que no sabía no podía hacerme daño. Y luego llegaron las peticiones más personales. Una vez me llamó a su casa, estaba solo, dijo que necesitaba oración, la presencia de una mujer, consuelo espiritual, y fui pero en medio de la conversación, su tono cambió, sus manos se acercaron demasiado, sus palabras ya no parecían bíblicas. Me levanté rápidamente, diciendo que iba a preparar un té. Sonrió y dijo, no tengas miedo, estás sirviendo a Dios. Salí de allí con el corazón destrozado, pasé la noche rezando, llorando, pidiendo perdón, pero no a él, sino a mí misma, porque creía haberlo malinterpretado, haberlo entendido mal, que tal vez era mi mente impura, mi carne débil. Me convencí de que él era santo y que yo era la que necesitaba purificación. No toques al ungido del Señor, me lo repetía a mí mismo una y otra vez. Pero a partir de entonces, algo empezó a resquebrajarse en mi interior, como una grieta invisible, que crecía lentamente pero nunca desaparecía. Comencé a observar más, a escuchar más, y empecé a recordar todo lo que hice en silencio, todo lo que vi y no denuncié, todo lo que acepté como voluntad de Dios, pero que, en el fondo, me revolvía el estómago. Una inquietud espiritual se apoderó de mí, pero aún así, seguí obedeciendo, porque aún creía que dudar era pecado,
que cuestionar era falta de fe, y si me apartaba, perdería mi salvación. Así que intenté reprimirlo todo con más oración, con más ayuno, con más servicio. Lavé los bancos de la iglesia con lágrimas, no lágrimas de gratitud, como antes, sino de confusión, de culpa, de miedo, hasta que un día, al abrir mi Biblia, leí un versículo que me dejó helado, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Lloré, porque en ese instante comprendí lo que mi corazón había intentado decirme durante décadas: no estaba sirviendo a Dios, estaba sirviendo a un hombre que se interponía entre el Creador y yo, un hombre que usaba la fe como una cadena, que pedía en nombre de Dios, pero para su propio beneficio, y cuando ese versículo resonó en mi corazón, todo empezó a desmoronarse, pero también, una nueva fe comenzó a nacer, más pura, más sencilla, más verdadera. Los años siguientes estuvieron marcados por un silencio ensordecedor en mi interior. No era el silencio de las palabras, pues seguía cantando en los servicios religiosos, seguía sonriendo a los hermanos y hermanas, seguía diciendo amén con convicción ensayada. Era un silencio más profundo, el silencio de la conciencia. Aprendí a silenciarlo, aprendí a no escuchar lo que mi alma intentaba decirme, porque escuchar significaba ver, y ver significaba admitir que todo aquello a lo que había dedicado mi vida entera, quizá no era sagrado, y eso, no estaba preparada para soportarlo. Fueron 2 décadas así, 2 décadas viviendo entre la santidad de las apariencias y la agitación que reinaba tras bambalinas. Vi cómo trataban al líder como a un rey, no a un pastor, sino a un emperador. Vi a hermanos inclinándose, besándole la mano, haciendo fila para tocarlo. Vi a mujeres llorando con solo una mirada suya, y me decían que eso era honor, que eso era fe, pero en el fondo, algo me dolía, porque también sexta otras cosas. Lo sexta pasar junto a las hermanas menores y susurrarles algo que las hizo sonrojar. Lo sexta ordenar que alejaran a alguien sin dar explicaciones, y todos obedecieron como corderos. Vi cómo entregaban autos de lujo y amueblaban casas para familias que apenas tenían que comer. Vi a pastores exigiendo lealtad y diciendo que el ungido no tenía que dar explicaciones, solo ser obedecido. Vi el nombre de Dios usado como sello para cualquier capricho, pero aún así, guardé silencio porque pensé que era falta de fe, porque decían que cuestionar era murmurar contra Dios, y no quería ser una rebelde. Desde pequeña me enseñaron que quien toca al ungido es castigado, que incluso pensar diferente era pecado. Así que, cuando veía algo injusto, me decía a mí misma: no soy nadie para juzgar al siervo de Dios. Y con esa frase, insensibilicé mi alma, suprimí mi mirada, endurecí mi corazón, aprendí a no ver, a no sentir, solo a obedecer. Hubo un día que jamás olvidaré. Una hermana vino a mí llorando, me dijo que ya no soportaba trabajar en el templo, que tenía miedo de quedarse a solas con ciertos ministros, que algo la estaba consumiendo por dentro. Le tomé la mano, oré con ella, y luego le aconsejé que guardara silencio. Le dije que era una prueba, que Dios la recompensaría por su obediencia, y hoy, al recordarlo, me duele el corazón, porque me doy cuenta de que fui cómplice, no por malicia, sino por ceguera, porque yo también estaba atrapada, tan atrapada como ella. En otras ocasiones, presencié decisiones absurdas, hermanos expulsados por falta de reverencia, familias separadas por contaminar la fe de otros, jóvenes enviados a misiones a lugares peligrosos sin preparación alguna, pero todos decían que era la voluntad de Dios. Y si era la voluntad de Dios, ¿quién era yo para dudarlo? Calla, obedece, y verás la gloria. Eso dijeron, pero yo solo vi dolor, y aún así, continué, porque la rutina me daba seguridad. El uniforme, los cánticos, los ensayos,
Todo eso me protegía de pensar demasiado. Era más fácil ser una pieza en el templo que ser un alma inquieta, y me volví experta en acallar mi conciencia. Memorizaba versículos para silenciar mis pensamientos. Ayunaba para no oír mis sentimientos. Y, día tras día, dejé de ser yo misma. Mi vida se convirtió en una tarea tediosa: limpiar, organizar, asistir a reuniones, llevar recados, preparar espacios, sonreír incluso cansada. Me volví invisible, una sombra, fiel, una mujer sin voz, pero con el corazón sangrando. Nadie lo sabía, nadie preguntaba, porque a todos nos enseñaron a sonreír, incluso cuando dolía, y aprendí bien esa lección. En casa, las cosas también estaban cambiando. Mi esposo pensaba que me estaba volviendo fría. Mis hijos decían que siempre estaba ausente. Respondía con espiritualidad: estoy sirviendo al hombre, estoy haciendo el trabajo. Pero la verdad es que ya ni siquiera sabía quién era. Me había perdido en el papel de sirvienta, y cuanto más me perdía, más intentaba servir, como si pudiera recuperar mi identidad a través de la obediencia. Pero la culpa, esa nunca me abandonó. A veces me invadía en sueños. Soñaba con hermanos a quienes había ignorado, con jóvenes que habían desaparecido, con palabras que había callado. Despertaba sudando, rezaba pidiendo perdón, y al día siguiente, ahí estaba de nuevo, limpiando el templo, arreglando las flores, cantando con una sonrisa forzada. Esta culpa era como una espina, clavada en mi alma, pequeña, pero constante. A veces dolía más, a veces menos, pero nunca desapareció, y la cargué en silencio, porque nadie podía saberlo, porque mostrar dudas era exponerme a la acusación, y tenía miedo, miedo a ser descubierta, miedo a ser expulsada, miedo a equivocarme y perder mi salvación. Y así viví 2 largas, silenciosas y dolorosas décadas. 2 décadas en las que aprendí a ignorar mi propio discernimiento, a silenciar la voz de Dios en mi interior, a decir amén a lo que me dolía, y todo esto, en nombre de la fe, hasta que un día, durante un servicio religioso, algo se quebró en mi interior. El pastor entró y todos se pusieron de pie, gritaron, aplaudieron, lloraron, y yo, por un instante, me quedé paralizado. Me quedé allí, observando, y comprendí que nadie haría eso por Jesús, que ese servicio no era para Dios, sino para Él, que nuestra adoración había sido secuestrada. Me senté y lloré en silencio, pero no era el llanto emocional que había experimentado antes. Era el llanto de alguien que, tras años de cautiverio, empieza a ver los barrotes. Todavía no sabía cómo salir, pero en ese momento, supe que estaba atrapada, y fue entonces cuando mi alma comenzó a despertar. Era un domingo cualquiera, una mañana sin expectativas. Me había levantado temprano, como siempre, había preparado mi ropa, me había arreglado el pelo, me había puesto colonia, todo como en los últimos 20, 30, 40 años. La rutina era mi templo, me daba seguridad. Borraba las dudas y me hacía olvidar que algo dentro de mí se estaba muriendo. Había aprendido a ser fuerte, a resistir sin cuestionar, a llevar la fe como quien lleva una carga sagrada. Pero ese día, algo se filtró por las grietas de mi fortaleza. El servicio ni siquiera fue especial. Un predicador visitante habló con un tono tranquilo y poco inspirador. Muchos parecían incluso distraídos, pero dijo algo que resonó como un trueno en mi interior. Leyó Jeremías 17:5 con voz firme, sin alzar la voz: oh maldito el hombre que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Hizo una pausa, y lo repitió, despacio, como si fuera lo único que necesitara decir esa mañana. En ese momento, sentí como si todas mis máscaras hubieran caído al suelo de golpe. Conocía ese versículo, lo había leído muchas veces, incluso lo había memorizado, pero nunca había dejado que me hablara. Siempre imaginé que se refería a otros, los rebeldes, los incrédulos, aquellos que confiaban en la ciencia, la política, la lógica.
Pero ese día, por primera vez, lo comprendí. Ese versículo hablaba de mí. Yo era la mujer que confiaba en aquel hombre, no en cualquier hombre, sino en aquel hombre, aquel al que llamábamos ungido, siervo de Dios, voz de Cristo en la tierra. Le había entregado mi alma, con la esperanza de que me guiara hacia Dios. Había acallado mi conciencia porque él decía que era voluntad divina. Había sacrificado a mi familia, mi salud, mis sueños, porque él decía que era por la obra, y en ese instante, como un rayo que rasga el cielo oscuro, la verdad me golpeó. Mi corazón se había apartado de Jehová, no por malicia, no por rebeldía, sino por idolatría disfrazada de obediencia. Deposité mi esperanza en un hombre, seguí su voz más que la del Espíritu, hice de su aprobación mi alimento, y eso fue una maldición. En ese preciso instante, las lágrimas comenzaron a caer. Intenté ocultarlas, disimularlas. Me giré ligeramente hacia un lado, fingiendo rezar, pero por dentro, algo se desmoronaba. Ya no podía oír el sermón. Aquel versículo seguía resonando, como el canto de una sirena en mi alma. Maldito el hombre que confía en el hombre. Quise negarlo, decir que exageraba, que solo era emoción, pero la verdad no permanece en silencio para siempre. Y ese día, ella decidió verme. Regresé a casa sin palabras. Me senté en la sala, sola, abrí mi Biblia, algo que no hacía con tanta libertad desde hacía mucho tiempo, y allí estaba, el versículo, subestimado, olvidado, pero siempre presente, y al leerlo de nuevo, algo dentro de mí se quebró. Así dice Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre. No dijo maldito el que traiciona, ni maldito el que abandona la iglesia, simplemente dijo, ¿quién confía en el hombre? Y eso me impactó profundamente, porque eso era precisamente lo que había estado haciendo durante 40 años. Creía que servía a Dios, pero obedecía a los hombres, temía a los hombres, consultaba a los hombres antes de cada decisión importante. Decía, quiero agradar a Dios, pero en el fondo, quería agradarle a él. Empecé a recordar cada vez que ignoré algo malo por miedo, cada joven que me buscó en secreto y a quien aconsejé guardar silencio, cada orden que obedecí sin rechistar, cada vez que defendí al ungido, incluso sin entender por qué. Mi fe no era ciega, era firme, y él apuntaba al lugar equivocado. Y con esa revelación llegó otra: yo también era responsable. No solo fui una víctima, fui cómplice, aunque sin querer. Perpetué una cadena de silencio, miedo e idolatría, y eso dolió más que nada, saber que, aun queriendo hacer el bien, había formado parte de algo que alejaba a la gente de Dios. Lloré durante horas ese día, y al día siguiente, y al otro, pero no fue solo dolor, sino también purificación, como si cada lágrima lavara un velo de mis ojos. Empezaba a ver a las personas, a ver las escrituras, a verme a mí misma con otros ojos. Él ya no veía al líder como Cristo, lo veía como un hombre imperfecto que se había puesto en el lugar de Dios, y que, con nuestro consentimiento tácito, se había vuelto intocable. Empecé a cuestionarlo todo, y eso me aterrorizó, porque cuestionarlo, después de tantos años, era como caminar sin rumbo fijo, era como volver a nacer, pero sin saber a dónde ir. Pero también había algo nuevo, una valentía tímida, pero vibrante, una sed de verdad que jamás había sentido, y lo supe, no podía volver atrás. Comencé a estudiar la Biblia por mi cuenta, sin filtros, sin interpretaciones oficiales, sin miedo. Descubrí cosas que me dejaron asombrado. Descubrí que en ninguna parte dice Jesús que necesitaríamos un representante exclusivo en la tierra, que el velo del templo se rasgó para que todos pudiéramos tener acceso directo al Padre, que la verdadera fe no se basa en el miedo ni en la obediencia ciega, sino en el amor y la verdad. Y una vez más, el versículo volvió, maldito el hombre que confía en el hombre. No fue una maldición divina, sino una advertencia. Dios nos ama tanto que nos advierte: no entregues tu corazón a otro ser humano,
porque eso te destruirá, y yo estaba viviendo las consecuencias. Pero también estaba comenzando a vivir un nuevo comienzo. Ese versículo fue como una llave, no abrió una puerta fuera de la iglesia, sino una puerta dentro de mí, la puerta de la lucidez, de la conciencia, del espíritu. No salí gritando, no armé un escándalo, no me enfrenté a nadie, pero decidí algo. En silencio, jamás volvería a depositar mi fe en manos humanas, y en ese silencio, finalmente volví a escuchar la voz de Dios. Después de aquella mañana en que escuché Jeremías 17:5 y algo dentro de mí se quebró, ya no había vuelta atrás. Las oraciones perdieron su naturalidad. Los cantos, antes dulces y reconfortantes, empezaron a sonar como ruidos lejanos, demasiado repetitivos, demasiado vacíos. Comencé a preguntarme, ¿y si todo lo que he hecho durante todos estos años no ha sido para Dios? La pregunta llegó como un cuchillo, silenciosa y fría. ¿Y si fuera por un ídolo? Ese pensamiento me caló hondo, como una mujer que despierta de un trance y se encuentra atrapada en una casa construida sobre mentiras que ella misma ayudó a levantar. Durante años, le había dedicado todo mi corazón, mi juventud, mi fuerza, mis sueños, mis lágrimas, todo entregado sin reservas, creyendo que era un servicio sagrado. Pero ahora, cada recuerdo volvía como un espejo roto, mostrándome fragmentos que nunca quise ver. ¿Había estado viviendo engañada? ¿Había confundido la devoción con la sumisión? ¿La fe con el fanatismo? ¿Dios con un hombre? Mi ira hacia mí mismo era peor que cualquier acusación externa, porque nadie podía juzgarme con más dureza que yo mismo. Me miré al espejo y me pregunté, ¿cómo no lo viste? ¿Cómo pudiste callar tanto? ¿Por qué obedeciste sin preguntar? La mujer que sexta reflejada tenía arrugas que el tiempo no podía explicar. Era el peso del silencio, el dolor de haber creído ciegamente, y, sobre todo, el miedo a admitir que quizá todo lo que creía que era fe no era más que idolatría con otro nombre. No hubo gritos, no hubo escándalo, solo un profundo duelo espiritual, un dolor sordo e íntimo que me mantuvo despierta y me hizo llorar en la oscuridad. Estaba de luto por mi fe, por la imagen que tenía de Dios, por todo aquello que defendía a capa y espada, por las noches en que oré pidiendo fuerzas para seguir adelante, sin darme cuenta de que Dios quizá me pedía que parara, por mi lealtad a un ungido que se alimentaba de mi obediencia, pero que nunca se preocupó por mis sentimientos. Durante un tiempo, intenté convencerme de que aún había pureza en lo que hice, que, aunque el hombre tuviera defectos, mi intención era sincera, pero eso no me consoló, porque la idolatría, incluso la involuntaria, sigue siendo idolatría, y la verdad me dolió. Había sustituido a Dios por un representante terrenal. Comencé a repasar cada momento, las mañanas que pasé, limpiando el templo sin cuestionarlo, la ropa que lavé con reverencia, las palabras que escuché en silencio, el consejo que les di a otras hermanas de no dudar, porque dudar era pecado. Recordé a una joven llorando sola en el baño que, cuando le pregunté qué le pasaba, simplemente respondió, nada, estoy bien, y yo, obediente al sistema, no insistí. Le dije que rezara, y me fui yo. Hoy me pregunto, ¿solo necesitaba que alguien la escuchara? ¿Fui cómplice de su silencio? Sí, fui yo, y darme cuenta de eso dolió, más que cualquier ofensa, más que cualquier traición, porque me puso cara a cara conmigo misma, y cara a cara con Dios, un Dios que nunca quiso esclavos, que nunca pidió obediencia ciega, que nunca quiso tronos de oro ni títulos sagrados. Pero eso lo había ignorado en nombre de una fe institucionalizada. Pero incluso en el fondo de ese abismo, comencé a ver algo, una luz tenue, casi imperceptible, pero real. No era la misma luz que sentía en los servicios religiosos abarrotados. Era más suave, más íntima, más verdadera. Era como si Dios dijeran, sigo aquí. Nunca estuve lejos, solo estaba esperando a que abrieras los ojos. Y fue entonces cuando comprendí algo aún más doloroso, y al mismo tiempo liberador,
el dolor de reconocer el engaño es el primer paso hacia la verdad. La fe que no tolera las preguntas es simplemente control. El Dios que exige silencio absoluto no es Dios, es un impostor. Empecé a escribir en una libreta, palabras sueltas, versículos que me conmovían, preguntas que aún no tenían respuesta. Era mi manera de hablar con Dios, y Él me respondió, no con voces del cielo, ni con revelaciones místicas, sino con paz, con pequeños gestos, con encuentros inesperados, con textos que leía y que parecían hablarme directamente, con un abrazo invisible cuando creía que no podía soportarlo más. Llegué a comprender que la liberación espiritual no llega con gritos, sino con lágrimas, y que a veces, para encontrar la verdad, necesitamos dejar morir la religión dentro de nosotros, no a Dios, sino a la versión manipulada que nos enseñaron a seguir. El verdadero Dios, Él me estaba esperando al otro lado del dolor. Me acerqué a la Biblia como quien regresa a casa tras una larga ausencia, y por primera vez, leí con los ojos abiertos, sin temor a la interpretación, sin temor al pensamiento. Descubrí que Jesús siempre confrontó a los líderes religiosos, que nunca aceptó el abuso de poder, que acogió a los que sufrían y denunció a los opresores, que no pidió rituales, sino justicia, misericordia y verdad. Y recordé otro versículo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdad, no como dogma, sino como liberación, no como una espada para atacar a otros, sino como una llave para abrir la propia prisión. Seguía teniendo miedo, todavía me dolía pensar que podría haber desperdiciado décadas, pero poco a poco lo fui comprendiendo. Nada se pierde al despertar, porque a Dios no le impresiona la duración del servicio, las vestimentas sagradas ni las palabras ensayadas. Él ve el corazón, y la mía, aunque herida, comenzaba a sanar. Hoy sé que el dolor de reconocerlo es un acto de valentía, que el duelo espiritual es necesario cuando la fe ha sido secuestrada, que es posible amar a Dios fuera de los templos de mármol, lejos de las voces autoritarias, que Él no mora en tronos, sino en conciencias despiertas, y que la verdadera fe comienza en el momento en que nos atrevemos a preguntar, ¿lo que experimenté fue realmente para Dios, o para un ídolo? Con esa pregunta nació mi nueva fe, y aún entre lágrimas, finalmente fue mía, no prestada, no impuesta, no memorizada, mío, y gratis. Salir del templo no fue una decisión, fue un despertar, como abrir los ojos y, por mucho que quieras seguir durmiendo, ya no puedes ignorar la luz que entra por la ventana. No hubo gritos, no hubo anuncios, solo un nuevo silencio, distinto del que me había aprisionado, un silencio que me decía, puedes irte, pero irse no es fácil. Primero, vino el miedo, miedo a perderlo todo, miedo al que diría la gente, miedo a equivocarme, miedo a ser condenada, porque, por mucho que una parte de mí gritara que algo andaba muy mal, otra parte, moldeada por décadas de obediencia, susurraba, ¿y si estás pecando? ¿Y si esto no es el espíritu, sino la tentación? Me llevó semanas decirle a la primera persona que no iba a volver. No dije me voy, solo voy a descansar un poco. La mentira estaba cargada de culpa, pero era mi única protección en ese momento, porque abandonar una institución así es como abandonar un país donde has vivido toda tu vida. Conoces los himnos, los códigos, las miradas, los peligros. Sabes lo que les ocurre a quienes abandonan, y más que el miedo al infierno, lo que me aterraba era el exilio. Entonces empezaron las miradas, las preguntas, los mensajes de preocupación, gente a la que nunca le había importado decir que rezaban por mí, gente que me trataba como a una hermana fingiendo no verme. Fue entonces, cuando me di cuenta, solo me aceptaban mientras obedeciera. Lealtad, afecto, respeto, todo venía con una condición, que yo siguiera sirviendo al sistema. Pero también hubo silencio, el silencio de alguien que me conocía desde hacía años y que simplemente decidió desaparecer, sin una palabra, sin un abrazo,
como si hubiera muerto, como si mi ausencia fuera una mancha que debía ignorarse. Hubo noches en las que lloré como una niña, no por quienes me dejaron, sino porque finalmente comprendí que la mayoría de ellos nunca lo fueron realmente, y esa soledad dolía, pero era un dolor puro, auténtico, a diferencia de la culpa reprimida que llevaba dentro del templo. Aún así, no me arrepentí, porque junto al dolor, había ligereza, una extraña y nueva ligereza, la capacidad de respirar sin miedo, la capacidad de pensar sin pecar, la capacidad de decir, no lo entiendo, y saber que Dios no se ofendió por ello. Comencé a redescubrir a Dios, no al Dios del púlpito, ni al de las túnicas blancas, ni al de los títulos sagrados, sino al Dios que me esperaba en mi habitación, en la lectura solitaria de las Escrituras, en la brisa matutina, un Dios sin horarios, sin discursos ensayados, sin aplausos, un Dios que no pedía perfección, sino verdad. Empecé a fijarme en las pequeñas cosas, las flores, las conversaciones sencillas, los pasajes bíblicos que nunca me habían permitido leer libremente, y todo parecía nuevo, porque ahora leía sin miedo, rezaba sin repetir fórmulas, y lloraba, pero ya no de dolor, lloraba porque por fin podía sentir a Dios, y no solo hablar de Él. Descubrí que Dios Él no vive entre oro ni púlpitos, reside en la conciencia que se atreve a decir la verdad, reside en el corazón que elige el amor por encima de las apariencias, en el alma que, aún herida, sigue buscando la luz. Comencé a escribirlo todo, las preguntas, los dolores, los descubrimientos, y comprendí que mi exilio era, en realidad, un viaje. No me estaba alejando de Dios, estaba regresando a Él, pero por un camino diferente, un camino sin banderas, sin líderes, sin intermediarios, un camino donde ya no necesitaba pedir permiso para ser escuchada, un camino donde la fe no era un uniforme, sino piel. Perdí amigos, perdí hermanos, perdí estatus, invitaciones, respeto social, pero, poco a poco, gané algo infinitamente mayor, mi conciencia, y con ella, una paz que nunca había conocido dentro del templo. Recuerdo un día caminando sola, rezando en silencio, y sintiendo una dulce certeza, casi infantil. Dios no me sacó, me despertó, porque Él nunca quiso mi servidumbre, quería mi lucidez, no necesitaba mis servicios, mi limpieza, mi reverencia, quería mi corazón despierto, y cuanto más despertaba, más se daba cuenta de cómo la institución se había convertido en un ídolo colectivo. Todo giraba en torno al hombre, la imagen, el título, su voz, y Dios era mencionado, pero rara vez sentido. Despertar de ese trance fue como renacer, doloroso, confuso, solitario, pero, sobre todo, libertador, porque la verdadera fe comienza donde termina el miedo, y una conciencia libre es el templo donde Dios más desea morar. A veces me preguntan si volvería, y sonrío con tristeza y amor, porque entiendo la pregunta, entiendo a quienes siguen allí. Yo también estuve allí, pero hoy, con los ojos abiertos, con el corazón en paz, solo puedo decir, no abandoné a Dios. Abandoné el lugar donde intentaban aprisionarlo, y en este viaje fuera de los muros del templo, descubrí que la presencia de Dios no depende de un edificio, ni de un líder, ni de un cargo. Ella es donde reside la verdad, donde reside el arrepentimiento, donde reside el amor desinteresado, donde reside el valor de decir, basta ya, quiero la verdad, cueste lo que cueste. Fue esa valentía la que me trajo hasta aquí, y aún con cicatrices, con pérdidas, con añoranza, estoy agradecida, porque despertarme es el mayor acto de fe que jamás he realizado. Durante mucho tiempo temí que me llamaran rebelde. Esa palabra era como veneno en los labios de quienes me decían que me callara. La rebelión viene del diablo, decían. Rebelarse contra el ungido es rebelarse contra Dios. Y lo creí. Temblaba solo de pensar en cuestionar, porque me habían enseñado que obedecer era amar, y que dudar era pecar. Pero hoy, con los ojos abiertos y el alma liberada,
puedo decir con toda la paz del mundo, no fue rebelión, fue discernimiento, no me rebelé contra nadie, no grité, no blasfemé, no odié, simplemente desperté, y un alma despierta ya no cabe en la ceguera, un alma que ha visto la verdad ya no puede fingir, porque la verdad, una vez encendida en nuestro interior, quema más que cualquier castigo. Durante años creí que el silencio era un acto de fe, que proteger la imagen del hombre de Dios era proteger el Evangelio mismo, pero comprendí que la verdadera fe no se nutre del silencio, ella se fortalece con la luz, y donde no hay verdad, no existe la luz. Por eso hablo, no por odio, no por venganza, hablo por el amor, que he llegado a conocer en Dios. Él no es cómplice de la mentira, hablo por mí misma, pero también por todas las mujeres que sirvieron con almas puras y fueron usadas como escudo para proteger el pecado de los poderosos. Hablo por todas las que oyeron, tú solo limpia, tú no opines. Hablo por las que fueron amenazadas, manipuladas, olvidadas. Hablo por las que aún están dentro, sintiendo el mismo dolor que una vez me consumió, pero sin el valor de afrontarlo. Hablo en nombre de quienes se preguntan en silencio, ¿me equivoco yo? No, hermana, no eres tú. Tu duda no es pecado, es discernimiento, es Dios susurrándote al corazón, yo no te quiero ciega, te quiero despierta. Hablo porque aprendí, demasiado tarde, que no estaba sola, que había muchas como yo, mujeres de fe sincera, pero prisioneras de una estructura que confundía devoción con sumisión, servicio con silencio, respeto con idolatría. Vi a tantas volverse humildes, enfermas, rendirse, porque alguien las convenció de que agradar a Dios significaba guardar silencio ante la injusticia, pero Dios nunca nos ordenó permanecer en silencio ante el mal, nos llamó a ser luz. Y la luz no se esconde, la luz revela, la luz sana, la luz confronta, y por eso hablo, incluso temblando, incluso llorando, incluso perdiendo, porque cuando entendí eso no me aparté de Dios, sino de un hombre que afirmaba ser Dios. Algo se quebró en mi interior, un velo cayó, un peso se quitó de encima, y comprendí que no estaba sola, que otros también se habían marchado, que otros también habían dudado, y que, como yo, ellos también estaban redescubriendo a un Dios que no exige silencio, sino la verdad. Hoy puedo decir, Eneo me fui de la fe, me fui de la mentira, y en el camino, redescubrí la fe en su forma más pura, sin adornos, sin rituales obligatorios, sin miedo, una fe que respira, que camina conmigo, que me abraza. Sé que alzar la voz tiene un precio, ya he pagado parte de él. Me han llamado traidora, desagradecida, loca. Dijeron que estaba influenciada por el mundo, que había perdido mi visión espiritual, que Satanás me había confundido. Intentaron hacerme volver mediante el miedo, no el amor. Y eso, en sí mismo, lo revela todo, porque el verdadero arrepentimiento no se consigue mediante la coacción, sino a través de la conciencia, es el verdadero retorno a Dios. No comienza con la culpa, comienza con la luz. Y no estoy solo, hay una multitud silenciosa ahí fuera, personas que están despertando, personas que, como yo, alguna vez creyeron que servir a un hombre era servir a Dios, personas que ahora comienzan a distinguir la voz del pastor de la voz del impostor. Hoy, cuando rezo, ya no pido comprenderlo todo, solo pido, no vuelvas a perder el discernimiento, porque el discernimiento es el don más preciado que Dios me ha dado, y fue el discernimiento lo que me salvó, no de un templo, sino de una mentira. La verdad no destruye la fe, sino que la purifica, y no hablo para que otros sufran, sino para que sean liberados, porque nada es más cruel que vivir atrapado en una ilusión, creyendo que es fe. La fe es libertad, es amor, es justicia, es compasión, y cuando una institución exige que sacrifiques estas cosas en nombre de la lealtad, ella se apartó de Dios hace mucho tiempo. Así que, si mi voz tiembla, es porque es real. Si mis palabras hieren, es porque han tocado heridas abiertas, pero también pueden sanar, porque todo lo que es verdad,
un día sana. Si estás leyendo esto, escuchando esto y sientes algo arder en tu interior, no lo ignores. Quizás sea el mismo espíritu que me despertó, y si lo es, ten presente esto, no estás solo. Dios sigue hablando, Él sigue llamando, Él sigue liberando, y Él no está confinado a sillas doradas, ni a tronos humanos. Él apoya a aquellos que tienen el valor de abrir los ojos. Está presente en las habitaciones silenciosas, en las lágrimas sinceras, en los susurros del alma que clama por justicia. Ya no soy esa mujer sumisa y ciega, con miedo a cometer errores. Soy un servidor liberado que ha elegido la verdad, y hoy, más que nunca, lo entiendo. Mi fe comenzó verdaderamente cuando dejé de obedecer ciegamente y empecé a escuchar la voz del Espíritu, porque el Espíritu Santo no nos paraliza, nos despierta. Toda mi vida me dijeron que el mayor don de una mujer era servir, que el silencio era una virtud, que obedecer sin rechistar era prueba de fe. Lo creí. Durante décadas, fui una servidora fiel. Limpiaba, organizaba, inclinaba la cabeza, sonreía. Cuando quería llorar, me elogiaban por ser discreta, por no causar problemas, por no meterme en lo que no me incumbía, y durante mucho tiempo, pensé que eso me hacía más santa, más cercana a Dios. Pero hoy comprendo que hay una diferencia entre ser un siervo y ser un esclavo, entre tener fe y ser manipulado, entre amar a Dios e idolatrar a los hombres, porque Dios no quiere siervas silenciosas, quiere hijas conscientes, y esta comprensión no surge de la noche a la mañana, se nutre del dolor, de la duda, de la soledad, de la confrontación entre lo que te han enseñado y lo que el Espíritu comienza a mostrarte en silencio. Es cuando el alma empieza a plantearse preguntas prohibidas, cuando algo en tu interior susurra, ¿es esto lo que Dios realmente quiere? Es un proceso difícil, porque al despertar, no solo sientes alivio, sientes miedo, culpa, vergüenza por no haberlo visto antes, ira por haber guardado silencio, dolor por todo en lo que creías, pero también sientes esperanza, una esperanza tímida, pero viva, porque incluso entre los escombros de la fe ciega, una nueva fe comienza a emerger, más libre, más sincero, más tuyo. Hoy no me considero una antigua servidora de la Iglesia, me considero una hija de Dios que ha despertado. No he rechazado la fe, he rechazado el fanatismo, no me he convertido en enemiga de lo sagrado, simplemente me he alejado de lo profano disfrazado de santo. Fue en esa distancia donde redescubrí al verdadero Dios, un Dios que no necesita ser defendido con mentiras, un Dios que no se siente amenazado por las preguntas sinceras, un Dios que no infunde miedo, sino que despierta valentía, un Dios que no exige silencio cómplice, sino la verdad que libera, y la verdad es esta: no fui yo quien le dio la espalda, fue esa institución la que ya le había dado la espalda mucho antes. El Dios que hoy mora en mí no habita en púlpitos dorados, no necesita templos lujosos, camina conmigo en silencio, vive en mi conciencia, habla en mí, espíritu, y me recuerda cada día: hija mía, no naciste para callar, naciste para ver, para discernir, para decir la verdad. Así que, si estás escuchando esta historia y sientes un nudo en la garganta, si sientes que algo en tu interior empieza a agitarse, no lo ignores. Quizás Dios te está llamando, no a abandonar tu fe, sino a redescubrirla verdaderamente, porque hay vida más allá del miedo, hay luz tras la niebla, hay paz tras la ruptura, y hay una fe que no te limita, sino que te eleva. Una fe que te llama por tu nombre y no te reduce a un número. Una fe que te sana, que te restaura, que te devuelve tu dignidad. Y por eso hablo hoy, no para causar escándalo, no para atacar a la Iglesia, sino para testificar que hay otro camino, que hay una salida, que hay una manera de servir a Dios sin perder la propia identidad. Porque Dios no nos llamó a ser muñecas obedientes, nos llamó a ser hijas conscientes, mujeres con discernimiento, con voz propia, con un alma viva. Si un sistema requiere que guardes silencio para funcionar, entonces ese sistema no proviene de Dios.
Dios se revela en la verdad, en la justicia, en la misericordia, en la compasión, y cuando realmente comiences a caminar con Él, jamás más te someterás a quienes dicen hablar en su nombre, pero viven para ocultar la verdad. Hoy, con amor, con respeto, con dolor y esperanza, les invito a elevar una oración sincera. Dios, si hay alguna mentira en lo que he creído, muéstramela. No quiero permanecer ciego. Quiero conocerte de verdad. Y si rezas esta oración, prepárate, porque Él responde, quizá no de la forma que esperas, pero siempre responde. Él responde en los detalles, en las coincidencias que no son coincidencias, en sermones sencillos, en los testimonios de otras mujeres, en videos como este, en voces como la mía, y cuando menos lo esperes, te darás cuenta, ya no está durmiendo, está despierta, y esa es la mayor bendición, porque cuando los ojos del alma se abren, ya no se cierran jamás, y aunque duela, aunque te aísle, aunque te juzguen, los abrazo, fue Dios quien te despertó. De ahora en adelante, tu vida ya no se tratará de complacer a los demás, ni de proteger reputaciones, ni de fingir paz donde hay opresión. Tu vida se tratará de vivir con la conciencia tranquila, con una fe viva y con amor genuino. Y si alguien te dice que eres rebelde, sonríe, y responde con calma, no soy rebelde, estoy despierta, ya no confío en los hombres, confío en Dios. Esta es la fe que libera, que sana, que transforma, que reconstruye. Y si mi historia te ha conmovido, quiero preguntarte de todo corazón. Comentario: estoy despierta, ya no confío en hombres, sino en Dios. Dale como si esta historia tocó tu alma. Suscríbete para más testimonios reales de mujeres como tú. Mira el siguiente video, la historia de otra mujer que también despertó de la fe ciega, y se reencontró con el Dios verdadero, porque Él sigue llamando, y sigue liberando, no con gritos, sino con la verdad.